sido en el huracán Georges, ¿no? Pero yo voy a... Yo un nene, Melvin, por si acaso. Tú eres un nene, sí, yo... Sí, yo no. Yo era un empleado joven, hasta ahí Está vamos a bien. llegar, ¿verdad? Adjudicamos. Yo era un empleado estipulado, yo era un empleado joven. Mire, pero yo voy a destacar una muy en particular que tiene que ver con una actividad bélica, particularmente con el terrorismo, que me llamó la atención mucho. En 2001 ocurre el ataque a las Torres Gemelas. Yo en ese momento trabajaba, eh, dice José Pujol, que es uno de mis estudiantes, que se une al club porque está sobre los 60. Bueno, José, tú vas a saber entonces más de lo que estoy hablando. Este ataque de las Torres Gemelas que usted dice, ¿por qué este loco viene a hablar de esto ahora? Es que es imposible desvincular los elementos acelerantes de este tipo de delincuencia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Un momento acelerante de este tipo de delincuencia. Pero como estamos distraídos comentando sobre un tema importantísimo porque se trata de nuestra vida, pero en este momento y este tipo de eventos, mientras unos se están preocupando por la salud, por el duelo, por el luto, otros están aprovechando esa distracción para ellos, para cometer este tipo de delitos. A mí algo, yo siempre digo que no Melvin, sino yo creo que el mundo Norteamérica, y si es que Melvin no pertenece a Norteamérica, pero si es que nos pudiéramos ubicar en el occidente y en el modernismo, algo que cambió nuestra vida fue el ataque a las Torres Gemelas. Yo en ese momento trabajaba en la oficina de fraude del comisionado de seguros y nosotros fuimos activados, nosotros es mucha gente, pero fuimos activados a trabajar bajo la National Insurance Crime Bureau en el ataque a las Torres Gemelas. Y usted me viene a decir, una organización especializada en crimen financiero del área de seguro se moviliza en un ataque terrorista. Déjeme admitirle que yo tenía mis dudas también, pero ya yo venía conociendo a este perro desde los huracanes anteriores, porque los huracanes son motivo de un avance extraordinario en esquemas de fraude, ¿verdad? Pero cuando me llaman al de las Torres Gemelas, yo fui a hacer una labor muy simple. Se nos dio la información, el Task Force por lo menos al cual yo fui destinado, se nos dio la información. Usted sabe que para poder, número uno, salvar vidas, había que retirar escombros. Y esos escombros tenían que ser retirados de lo que se le llamaba el Ground Zero, que era el Ground Zero, que era el perímetro que se estableció, que fue donde se recibió el principal ataque, ¿verdad? Que fueron las Torres Gemelas. Usted sabe que hubo otros, pero ese fue el principal. Y entonces se estableció un perímetro allí y nosotros generamos una investigación con el grupo de la NIC, la National Insurance Crime Bureau, sobre el comportamiento de los camiones que sacaban escombros. Y usted va a decir, bueno, pero ¿y por qué? Bueno, porque había unos camioneros que estaban reportando que retiraban escombros y hacían 3 viajes al día. Y había otros que retiraban escombros y que hacían 9 viajes al día, 6 viajes al día. Entonces uno se preguntaba cuál era la diferencia y por qué. Bueno, la diferencia era que se pagaba por viaje. Y aunque la mayoría de ellos hacía entre 2 a 3 viajes, hubo camioneros que reportaron 10 viajes, ¿verdad? Que solamente habían hecho 2 y 8 no los habían hecho. Estaban exagerando la labor que estaban haciendo para derivar ingresos indebidos en un momento en donde el gobierno había liberado los fondos de emergencia para atender esa situación. Entonces nos dedicamos a contar viajes. Pero más aún, habían ciudadanos particulares, mientras cientos perdieron la vida en las torres, habrían ciudadanos particulares que estaban reclamando daños al vehículo de motor porque supuestamente una piedra le dio un carro, en ocasiones áreas fuera del perímetro del Ground Zero, porque una piedra de la explosión le dio un carro y estaban reclamando a las compañías de seguro. Con esto es un poco lo que yo les quiero decir, que estos eventos, por las características que vamos a hablar ya mismo, son esenciales para llevar a niveles exponenciales este tipo de criminalidad.
Y vamos a verlas en detalle. ¿Por qué? Mira, primero, los daños típicos relacionados a la misma, ¿verdad? Ahora se trata de una pandemia. Vamos a ponerle nombre y apellido, que esa es la que nos toca de momento, ¿verdad? Hemos vivido huracanes, hemos vivido terremotos, pero vamos a hablar de la pandemia. Pero lo que hablamos de la pandemia puede aplicar a cualquier otro evento de esta naturaleza, sin hablar de las guerras, sin hablar de conflictos bélicos, sin hablar de terrorismo, ¿verdad? Porque estaríamos hablando, pues, lo que dura el curso. Así que, ¿qué pasa con los daños típicos relacionados? Pues todos estos eventos traen daños reales. Daños reales no tan solo al comportamiento humano, sino a su salud, ¿verdad? A su integridad física. Y como ustedes saben, lo más que se aprecia es la vida. Y cuando eventos de esta naturaleza atentan contra la vida, no de uno, sino de comunidades enteras, ¿por qué no hablamos países? ¿Por qué no hablamos de continentes? Eso ocupa toda la atención. Con razón, la prioridad es atender la integridad física, porque sin eso no hay nada, ¿verdad? Así que, número uno. Número dos, conlleva también un trauma emocional que se ocasiona a nivel colectivo, ¿verdad? Primero, la integridad física, pero también está la integridad mental, también está la integridad emocional individual y colectiva. La atención de las empresas privadas y del gobierno para enfrentar los próximos desafíos. También eso es un elemento que hay que considerar. La tardanza en la respuesta gubernamental para intervenir con la crisis. Porque pensamos que de alguna manera, hasta que el gobierno no intervenga, no se resuelve la crisis. O no somos capaces sin el gobierno. Por lo menos eso nos enseñaron. Eso nos han enseñado, posiblemente mal enseñado, ¿verdad? Pero existe esa mentalidad colectiva que hasta que el gobierno no intervenga, esto no se puede resolver, ¿verdad? Entonces hay una tensión porque los gobiernos típicamente, y hablo de los gobiernos, no el de Puerto Rico nada más, todo. Todavía recuerdo en el huracán Katrina que la ayuda principal que envió Bush, ¿verdad?, a New Orleans fue por tierra y no pudo llegar porque todo estaba inundado. Mira qué interesante, ¿verdad? Y se tardó días en llegar porque estaba inundado y los camiones que llevaban la ayuda no podían pasar. Así que estoy hablando de los gobiernos en términos generales, no simplemente nuestro gobierno. Y entonces, pues, existe la creencia de que hasta que el gobierno no intervenga, no hay control de la situación. Estamos viviendo una caída en los mercados locales e internacionales nunca antes vistas. Ya yo no sé, ya mismo van a regalar la gasolina, por ejemplo, ¿verdad? Entre otras, ya va a ser más costo manejarla que el costo que se deriva o de la ganancia que se deriva cuando se vende. También esas caídas económicas provocan inestabilidad. Y en tiempos de crisis económica, las presiones financieras personales en los empleados tienden a aumentar. A menudo es donde comienza la decisión de la apropiación del empleador, del contratante, o los propios defraudadores se convierten más ágiles porque el aparato de justicia no los está mirando en ese momento porque tiene otras prioridades, ¿no? Como es mantener el orden, como es mantener los suministros, entre otros. Así que hay quien diría que este tipo de evento es la tormenta perfecta, no tan solamente para los defraudadores, sino para personas que no han defraudado antes, pero la necesidad, la presión o el observar la falta de vigilancia hace que entren en este tipo de esquemas para defraudar no tan solo el gobierno, sino a sus empleadores, etc. Bueno, específicamente nosotros hablamos de pandemia, ¿verdad? Y ahí les puse, para que luego la examinen, la diferencia entre las fases que esto ha ido, ¿verdad? Porque primero fue epidemia, muy localizada en Wuhan, ¿verdad?, China. Luego se convirtió en una epidemia y estamos sufriendo la fase, vamos a decir, más grave, que es la pandemia. Y hay autores que han definido pandemia como que ataca a más de un continente. En el caso de la que estamos viviendo, ha atacado el globo terráqueo. Vamos a decir, la mayoría del globo terráqueo. Así que es un evento que, por lo que hemos descrito anteriormente,
tiene todas las características para un perfect storm en el caso o en el trato del mundo criminal. ¿Y qué es lo que nos dice la estadística reciente? Pues casi nada. El 90% por lo menos de los profesionales antifraude que se ha contactado en un estudio de emergencia que ha hecho la ACFE nos dice que se han incrementado, ¿verdad? El 90% de los encuestados determina que se han incrementado los esquemas de fraude durante la pandemia y que por lo menos ese incremento es más de un 51% en cantidades significativas, casi nada. Pudiéramos decir que 10 profesionales especialistas en fraude, de cada 10, 9 han concluido que los esquemas durante esta pandemia por lo menos han aumentado 1.5 veces más que en situaciones regulares. Y eso me parece que hay que mirarlo. Y sobre todo hay que prestarle atención. Y esto un poco les interesa muchísimo. ¿Qué tipos de esquemas? Bueno, el 75% dijo que ya había encontrado un aumento en el phishing a través de la suplantación del gobierno. El esquema phishing, dicho de una manera muy sencilla, es cuando se apropia de la identidad, ¿verdad?, de una persona para cometer un esquema. Dicho de una manera más práctica. Es un robo de identidad adaptado a un esquema de fraude. Yo te digo que soy un funcionario del gobierno y que si tú me das tu nombre, tu número de seguro social, etcétera, pues yo voy a avanzar en el proceso de tu beneficio de desempleo. Que le digan eso a la mitad de la población hoy en Puerto Rico para que tú veas cómo lo intenta por lo menos. Y como incluyen ahí un esquema electrónico, en ocasiones sabemos que muchas personas que se han tenido que integrar al uso de la computadora no necesariamente los hace expertos o simplemente usuarios tradicionales, ¿verdad? No hay que ser un experto para trabajar con la computadora, pero un usuario de la computadora sabemos que hay personas que lo están haciendo por necesidad, que no tienen idea de los controles que se requieren o de los cuidados que hay que tener, y entonces ofrecen sus nombres a estas personas que se identifican de una manera y no lo son. Y en ocasiones dan información y esa información que dan, estas otras personas o estos defraudadores la utilizan para obtener un beneficio. La estadística nos ha dicho que por lo menos casi un 50% de ellos son cantidades significativas. Eso significa una cantidad que puede hacer diferencia en el ingreso mensual de una familia promedio en Estados Unidos. Imagínate tú. El 69% de ellos reflejó un aumento de más de un 40% en fundraisings ¿verdad? y caridad, sin fines de lucro que daban servicios. O sea que diseñaron esquemas para aparentar que se estaba recogiendo dinero para la causa, en este caso las víctimas de pandemia, o para organizaciones que apoyan a esas víctimas que no eran ciertas. Y eso tuvo un aumento de por lo menos un 40%. También han experimentado un aumento en lo relacionado a las falsas vacunas, las falsas pruebas, las falsas antídotos y otras falsas que mejoran, alivian o de alguna manera curan los efectos de la pandemia. Todos ellos falsos. Primero, porque no tienen las aprobaciones de las agencias pertinentes. Y segundo, porque si hay algo que está aprobado, es que no tenemos nada en contra de eso hasta el presente. También se han propiciado de alguna manera esquemas relacionados a vendedores o compradores de terceros en los sitios web, en donde ofrecen artículos y no necesariamente esos artículos están disponibles, pero requiere que usted envíe el dinero antes. Y si usted confía en un proveedor de esa naturaleza, pues sepa que el tipo de fraude dirigido a ese esquema ha incrementado un 63% y por lo menos un 35% de él son cantidades significativas.
Y las estafas de venta por compromiso, dame tanto que yo te voy a llevar tanto en un momento a través de correo electrónico, asumen identidad de otras personas y preparan esquemas para productos o servicios que finalmente no se llevan a cabo, o si se llevan a cabo no es como lo esperado. Tenga cuidado que ahí están también el negocio de comidas y alimentos. Le enseñan a uno un plato de una cosa y te dice que da para 10 y que vale tanto, y resultó que tú no daba ni para ti. En mi caso, que tengo unos problemas normales por razón de peso, ¿verdad? Pues imagínate, dicen que es para 10 y a lo mejor ni dio para mí, que es menos. Tenga cuidado porque eso pasa y no deja de ser un esquema de fraude y no deja de ser un esquema que se aprovecha de la necesidad del pueblo, que es más que la necesidad alimentaria en un momento, para llevarse a cabo. Entonces, es interesante porque la estadística también nos dice unos fraudes que espera el organismo que sean los que prevalezcan en los próximos 6 meses a un año, ¿verdad? El 93% de los profesionales predicen que habrá un aumento general en el fraude en los programas de estímulo del gobierno. O sea, tengan cuidado, todo lo que es programas, servicios por desempleo, todo lo que es, ya me informaron esta mañana relacionado con el CARE Act, del dinero que está yendo para las universidades. Ya me indicaron esta mañana que hay una falsificación de cheques vinculada a eso. O sea que si usted le llegó el cheque o está en camino el cheque, o lo mejor era recibirlo por su cuenta en términos electrónicos, pero si no, si lo que está esperando es el cheque, avance, porque ya hay un esquema diseñado de robo de identidad de estudiantes para poder acceder a ese dinero. Y algo relacionado también a los hospedajes. Correcto. Que están obligando a que el estudiante tenga que renovar el hospedaje porque si no le depositan el cheque, which is not true. Pero también están amarrando eso dentro del prado, porque me dijeron esta mañana también, me llegó esa información del asunto de los estudiantes. Pues imagínate, y eso es algo que prácticamente está llegando a finales de la semana pasada y ya se han generado esquemas. Porque no es que se generaron en 24 ni en 48 horas, es que ya tenían el esquema listo para cuando la situación se diera. Por eso es que adelantan, están en avance a que el esquema, a que se den las condiciones del esquema y ya lo tienen preparado. También predijeron un aumento en los ataques cibernéticos debido a los empleados que trabajan desde la casa, ¿verdad? El 89% dijo que había un aumento en términos generales de ataques cibernéticos y un 62% cree que ese aumento en los ataques sea significativo. Nosotros la semana pasada se hackeó una comunicación de Zoom de una profesora en la universidad. O sea, estas son situaciones que vamos a ver más frecuentes y la idea es obtener información, porque con la información después pueden obtener dinero que iba dirigido a usted o a otras personas y canalizarlo a cuentas, porque lo único que necesitan es la información. Fíjese usted que estaba leyendo una noticia que me llegó del estado de Georgia la semana pasada. El estado de Georgia, por la cantidad de personas que están solicitando la licencia de conducir o que hasta en un momento la solicitaron, ya va a dejar de dar el examen práctico. Ahora todos nos vamos con examen escrito y te envío por correo electrónico tu licencia o por lo menos un permiso para que cuando yo tenga listo el carnet, pues entonces te lo envío. O sea, aquellos de ustedes que en la práctica conduciendo no están muy bien, vayan a Georgia y cojan el examen, porque con el examen teórico nada más le dan la licencia. Y usted va a decir, pero la licencia, lo que pasa es que la licencia constituye, ¿verdad?, una identificación. Y el que tenga acceso a licencias electrónicas tiene acceso a su identidad. Se puede identificar como usted. Muy simple, puede cambiar la fotografía de esa licencia de conducir. Y el efecto que puede tener eso, solicitando servicios, solicitando tarjetas de crédito, es descomunal. En un momento como este, que todo se prefiere que se haga por medio del sistema electrónico. Ven que esto es un chain reaction. Una cosa puede traer a la otra. Además, el 91% de los encuestados dijo que los estafadores que se hacen pasar por funcionarios de gobierno a través también de los mismos mecanismos aumentan o van a estar en aumento por lo menos un 71% en cantidades significativas el próximo año. O sea,
que usted no le puede creer a alguien ni siquiera que está hablando con usted online visualmente, que usted lo puede ver, ni en eso puede creer. Hay que pedir credenciales, hay que buscar corroboración. Así tú eres ese, pues ¿cómo lo puedo corroborar? Vamos a corroborarlo. Me llamas mañana, me llamas en 2 días. Y buscar la manera de cómo usted poder corroborar la información y simplemente no brindar información, a menos que usted no la haya corroborado antes. Si usted ve por aquí, estos son unas alertas generales y formas de cómo evadir de alguna manera o protegerse frente a elementos de esta naturaleza. Esto lo emite el Federal Trade Commission por la cantidad de fraudes que se están llevando a cabo y se esperan contra el sistema bancario. Número 1, debe ignorar cualquier fuente relacionada u oferta relacionada con vacunas o pruebas. Cualquiera. No se la van a ofrecer a usted por internet. Número 2, no atienda llamadas robotizadas, lo que le llaman los robocalls, ¿verdad? Que es producidas por sistemas automáticos. No los atiende. El que quiera hablar con usted va a tener que, a menos que no sea el desempleo y usted busca la forma de cómo corroborarlo después, ¿verdad? Pero no preste atención a estas llamadas. Son parte de esquemas. También usted tiene que verificar si se trata de revelar usted información con su identidad. Es que puede haber un intento de robo de identidad para después cometer fraude, lo que se le conoce como phishing, ¿verdad? También está ahora los phishing emails, que es que le dice usted, mira, yo soy fulano de tal, yo trabajo en el gobierno federal, tú eres escogido a veces con tu nombre, tú has sido escogido para una ayuda de tal, necesitamos inmediatamente que nos brindes tu número de seguro social, respondas a este email, etc. Una de las maneras que recomiendan para poder identificar esto es buscar el email original que está escribiendo esa persona, quién es verdaderamente. En ocasiones se aleja por mucho del IP address de un sistema gubernamental, ya sea estatal o federal, ¿verdad? Hago un paréntesis ahí para colaborarte en algún dato. Ajá. Si ustedes recuerdan, jóvenes, hace algunos meses atrás en Puerto Rico hubo un fraude dentro del gobierno con una transacción de retiro, precisamente a través de un correo electrónico. El correo electrónico llegaba a los emails de los teléfonos, ¿verdad? De las máquinas móviles. Por lo tanto, la dirección que está en la parte de arriba no se veía completa, solamente se veía el sender. Si yo veo un correo electrónico que dice Melvin Rosario, Melvin me escribe con bastante frecuencia sobre un tema, yo le voy a dar forward a la persona que atiende los asuntos de Melvin. Pero no leí la dirección completa, el URL completo. Y al final utilizaba unas letras que no son las usuales, sino usaba unas letras como si usted usara un GoDaddy. Usted sabe con un GoDaddy, ¿verdad? Que usted crea ahí direcciones, emails y cosas como esas. Pues era un mecanismo para crear direcciones e emails aparte, como un Wix, como cualquier otro tipo de plataforma. La realidad es que copiaron el formato del correo electrónico, sabían quién emitía los correos electrónicos de la agencia, sabían quién firmaba los correos electrónicos y tenían el listado de todos los contactos de las agencias de gobierno de Puerto Rico que desembolsaban el dinero. Por lo tanto, enviaron el mismo correo electrónico a cada una de las personas que estaban en esa lista de contacto y lograron producir desembolso de dinero. Gracias a Dios, las agencias federales identificaron un desembolso de dinero en un wire transfer inusual y detienen el asunto, pero se llegó a desembolsar el dinero. Claro, claro. Y una vez más nos preguntamos, si no se tienen las seguridades, si no se tiene el protocolo para atender estos casos, no hay manera de poderlos controlar. Además de las instrucciones del Federal Trade Commission, ¿verdad? Tengo por aquí las que emite la Interpol. Y un poco esto lo traje para que vean la coincidencia de el mundo financiero en términos generales. Le he hablado de seguros, le he hablado de banca y ahora estamos hablando de transacciones internacionales, que es donde interfiere la Interpol, ¿verdad? O la Policía Internacional, como usted le quiera llamar. Y fíjate que coincide, su alerta coincide por los fraudes telefónicos y el esquema coincide con el que hemos discutido hasta el momento, que es el phishing. El robo de la identidad o el hacer parecer que soy una persona para obtener de ti información
para más adelante obtener un beneficio económico que te correspondía a ti y ahora burlé el sistema para que me llegara a mí. Un poco tú vas a decir, ahí se están repitiendo cosas. No es que se estén repitiendo cosas, es que te estoy diciendo que el mundo financiero completamente está hablando el mismo idioma. Son los mismos esquemas por los mismos medios electrónicos, ya sea la computadora o telefónicamente. ¿Por qué telefónicamente? Porque más gente tiene teléfono que computadora. Hablamos de banca, hablamos de Policía Internacional y aquí nos referimos a los últimos esquemas que ha sacado la Coalition Against Insurance Fraud, también relacionados con seguros. Y si tú ves los esquemas, en el caso del mundo de los seguros, bueno, pues uno de los principales, por ejemplo, voy a hacer la ampliación aquí, ofreciendo un seguro que te va a asegurar contra el virus corona, imagínate tú, ¿verdad? Cancelaciones de seguros médicos o solicitudes de seguro médico especializado en coronavirus. Pruebas de coronavirus. Esquemas diseñados a personas mayores de edad. ¿Por qué? La edad senior. ¿Por qué? Pues porque el grupo principal de esas personas tiene poco cuidado cuando se conecta a través de los medios electrónicos. Por lo menos eso dice la estadística. Y los seguros de viaje, ofreciendo seguros de viaje relacionados con el coronavirus cuando verdaderamente no hay ninguno oficial o dentro del sistema legal de gobierno que pueda pagar una cantidad por eso. Así que un poco diferentes ejemplos para que ustedes vean que es el mismo idioma dentro del mundo financiero. Una vez más te traigo aquí la alerta general de la Interpol y para que sean mucho más específicos, lo que hizo la Interpol fue que la emitió no tan solamente por los medios electrónicos, sino también hizo una redacción, y aquí ustedes ven el Interpol Red Notice, creo que en 15 idiomas, sobre los esquemas más frecuentes. Vamos a mirarlos un momento. Estafas telefónicas, dice la Interpol. Delincuentes llaman a las víctimas presentándose como miembros del personal de una clínica, hospital y afirman que es un familiar de la víctima ha contratado ese virus, por lo que requieren el pago del tratamiento médico correspondiente de inmediato o para recibir cierto medicamento. Y si se enteran que un familiar tuyo verdaderamente está en el hospital, se te requiere. Y tú haces una transferencia electrónica porque quien que le digan que la madre de uno tiene los síntomas del coronavirus y está hospitalizada y te llaman y te dan datos de esa hospitalización porque ya ellos se han robado esos datos del hospital y te dicen eso, tú no haces una transferencia electrónica. Haces una transferencia electrónica de un pedazo de brazo, si te lo piden. Y ellos lo saben. Y te dan un tiempo definido y te ponen en esa condición y te dan tantos detalles que tú no tienes otra que creerlo cuando verdaderamente no lo es. Y ningún hospital, dicho sea de paso, va a hacer eso por medio telefónico, te adelanto. Y de nuevo el phishing. A través de correos electrónicos supuestamente son procedentes de autoridades sanitarias nacionales, de salud mundiales, y cuyo objetivo es en realidad engañar a los destinatarios para que proporcionen información personal o datos de pago, para que abran un archivo adjunto que contiene un malware, ¿verdad? O un virus que ataca el sistema, sea telefónico, sea de computadora, y obtiene tus datos privilegiados de ahí. Ese es el último Red Notice de la Interpol. Me parece que salió el viernes pasado. Y entonces un poco también la Interpol nos llama la atención, y cuando me refiero a la Interpol no es porque es mejor información, es un poco para que ustedes vean que hay sincronía en términos del mensaje de fraude que se está llevando a nivel mundial. Nos dicen que hay ataques al día de hoy sin precedentes, pero es que van a persistir por los próximos 6 meses, 1 año, y hay teóricos que hablan de 2 y hasta 3 años. Así que me parece a mí que vale la pena mirar esto con mucho cuidado. En términos muy generales, yo sé que si no se me está acabando el tiempo, pero ahí está ustedes los Cyber Safety Checklist que sugiere la Interpol
para ataques ya sea en las redes, para conservar si usted quiere el seteo que se hace de las políticas de privacidad y seguridad de la computadora, entre otros, ¿verdad? Son mensajes que, como dicen ellos, mantente vigilante, escéptico para poder estar seguro. Es el lema de ellos. Y entonces también usted tiene ahí una línea especializada en casos de fraude vinculados al COVID-19. Hay muchas por parte del gobierno. De hecho, todas las agencias tienen líneas especializadas para fraude vinculados directamente al COVID, por lo menos las agencias federales. Así que usted tiene una más ahí y la tiene disponible para aquellos de ustedes que les interese o buscar información, realizar futuros trabajos o lo que ustedes deseen. En términos generales he finalizado con la parte de la presentación. Me gustaría que aquellos de ustedes que tengan alguna pregunta y tengan algún tiempo adicional para discutirla, aprovechen. Vamos, primero, Melvin, agradecido a la información, parece muy importante para todos y cada uno de los estudiantes de nuestros diferentes cursos. Pero ahora, todo aquel que tenga preguntas, por favor me levanta la mano y con gusto lo reconocemos para que haga la pregunta. Sin María, adelante. Te escucho, sí. ¿Considera que existen profesionales en Puerto Rico que sean capaces de atender esa criminalidad económica? Otra muy buena pregunta. Mira, Silmarí, sí, los hay. Te voy a decir uno de los problemas grandes que tenemos con la investigación de esta criminalidad, Silmarí. Uno de los principales problemas que tenemos con esta criminalidad es que la estudiamos en compartimientos. Y tú me vas a decir, ¿por qué? ¿Cómo que la estudiamos en compartimientos? Bueno, la estudiamos en compartimientos y me explico. Por ejemplo, tenemos muy buenos investigadores criminales, ¿cierto? Tenemos muy buenos abogados, sí, cierto. Tenemos muy buenos contables, sí, cierto. Tenemos muy buenos especialistas en esquemas computadorizados, sí, cierto. Entonces tenemos muchas buenas cosas. Problema principal con la criminalidad financiera es que se tiene que estudiar de forma integrada. No podemos estudiarlo de forma separada. No podemos estudiarlo en kiosco. Tenemos que estudiarlo de manera integrada. ¿Por qué? Porque necesitamos del grupo, para usar la palabra del momento, task force, ¿verdad? Necesitamos de un equipo